Los invito, hermanos, a que estén en sus pies. Vamos a orar por el portador de la palabra, que es nuestro hermano Mauricio García, para que el Señor nos hable. Entonces, el que quiera que Dios le hable, inicie esta oración, mi hermano. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Ya te hemos exaltado, mi Señor, ya te hemos dicho lo grande que eres, el amor inmensurable que nos has dado. Te alabamos y te exaltamos y te glorificamos cada día que nos permites estar aquí. En este momento queremos escuchar tu palabra. Así como un día Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Hoy tu iglesia lo dice, habla que tu siervo oye. Habla, Señor Jesús, a tu iglesia por medio de tu Hijo, Señor Jesús. Glorifícanos, háblanos y dale palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo los dejo con el hermano Mauricio. Amén. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en el maravilloso y admirable nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, saludemos a nuestros hermanos, a las visitas. Yo me alegro mucho que nos esté acompañando hoy el hermano Sergio. Hermano Sergio, bienvenido, Dios le bendiga. Los hermanos que vienen de otras partes, sean bienvenidos a escuchar palabra del Señor. Es muy bonito, hermanos, habitar en comunión unos con otros. Es muy bonito que la presencia del Señor se deje sentir. La Biblia enseña que cuando perseveramos todos juntos como un único cuerpo, el Señor añade a los que han de ser salvos. Amén. Yo les invito a abrir la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22 al 33. Éxodo, capítulo 30, versículo 22 al 33. Vamos a leer la palabra alternadamente, amén. Digan un fuerte gloria a Dios cuando lo hayan encontrado, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habló más Jehová a Moisés diciendo: de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será el aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Todos, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre su pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden estar cómodos. El aceite de la unción. Amén. Hermanos, a mí me parece muy lindo ver cómo el Señor tiene propósito en cosas que humanamente nosotros llamamos casualidades, pero que realmente no son casualidades. Son cosas que el Señor ya ha visto, que ya ha planeado en ese día, y espera el Señor que sucedan conforme Él lo planeó, y así va a ser siempre. El otro día estaba haciendo una diligencia por acá muy tarde en la noche, me encontré un par de hermanos y uno de ellos me preguntó algo muy personal: hermano, ¿usted qué ora?
Yo, hermano, yo oro por esto, oro por lo otro. Me dijo, hermano, yo no sé por qué yo le voy a decir esto, pero se lo voy a decir. Pídale al Señor que le dé más unción. Yo sabía en mi corazón por qué. Porque era la enseñanza que el Señor me estaba regalando para esta noche. Amén. Era porque el Señor tenía algo que mostrarme a mí en esa noche. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento y le hablan de aceite, uno mira el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue un pueblo que en su mayoría fue un pueblo que era ganadero. Amén. Era un pueblo que tenía ovejas. Siempre uno ve al pueblo de Israel a lo largo de todo el tiempo con ovejas, cultivando el campo. Era un pueblo agrícola, era un pueblo que se sustentaba de la tierra. Amén. ¿Qué pasaba con el aceite? Las ovejas eran cubiertas en el aceite que el pastor les ungía. Esto tenía un propósito, hermanos. Las ovejas son muy, ¿cómo decirlo?, desprotegidas. El pastor vela por ellas. Y la forma en la cual el pastor trata de proteger a sus ovejas es cubriéndolas con aceite. Eso evita que lo que no debe entrarle en sus oídos se le entre al oído. Eso evita inclusive que se golpeen unos con otras. Eso le evita muchos malestares en el mundo, dado que esas ovejas están expuestas a muchas cosas, y es una forma de protección. Amén. El Señor, sabiendo esto, mandó simbólicamente a preparar el aceite de la unción. Usted revisa la Biblia y cuando empieza a leer lo que es el aceite de la unción, no es un aceite cualquiera. Yo la primera vez que lo leí y hablaba de especias finas, mirra, canela aromática y otra serie de elementos que me resultan exóticos, yo dije, wow, eso debe ser un perfume, porque habla acerca de que se prepara según el arte del perfumador. Y eso quiere decir que lleva todo un proceso. Y si alguna vez usted ha comprado un perfume de los que nosotros modernamente vemos, ese perfume lleva una porción de aceite y una porción de alcohol o cualquier otro elemento. El aceite es lo que da la base a ese perfume para que ese perfume quede. Amén. Entonces, el Señor, si miramos en la historia, una vez más, hablábamos hace, yo creo que exactamente 30 días, de que Él saca al pueblo de Israel de Egipto, se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? Hermanos, ustedes saben, ¿a dónde se lo llevan? Se lo lleva al desierto. ¿Saben qué pasa en el desierto? En el desierto hay muchas cosas que nosotros, como pueblo, muchas veces cargamos, que no nos sirven. ¿Sabes lo que pasa en el desierto? En el desierto esas cosas que no nos sirven se quedan. En el desierto lo que nosotros pensábamos que nos iba a servir, no nos sirve. Salimos en algún momento de Egipto con algunas cosas del mundo. Oro, su equivalente, dinero, etcétera. Nos encontramos un día con el Señor. Y cuando pasamos esa prueba, esa dificultad, ese asunto tan difícil en nuestras vidas, hermano, lo que humanamente tenemos no nos sirve. ¿Sabes qué estamos obligados a hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos de esto? Que en el desierto, esa columna de fuego, esa nube que te protege, es uno solo, es el Señor de los ejércitos, ese es Jesucristo, hermanos. Déjele un aplauso, déjele un aplauso. Te lleva al desierto. En el desierto tú comprendes muchas cosas, cosas que probablemente al estar en Egipto no comprendías. Una vez estando en el desierto y te encuentras tú a tú con el Todopoderoso te enseña a diferenciar tu izquierda de tu derecha,
te enseña lo bueno y te enseña lo malo. Al pueblo de Israel le dio la ley. Y después de dar la ley, él hizo lo siguiente. De entre todo el pueblo, de las personas que estaban a su servicio, de entre todos, él llamó a ciertos hombres y a ciertas personas que les dio un rol específico. Y en ese rol específico, antes de enviarlo, el Señor hizo algo. Si miramos a Aarón, Dios le dijo a Moisés: prepara este ungüento, prepara este aceite de la santa unción. Todo lo que unjas con este aceite, santo es. Amén. Y esto se refiere inclusive no solamente a las personas, se refiere inclusive a los objetos. Donde reposa la presencia del Señor, ese lugar es santo. Hermano, si en usted reposa la presencia, el nombre del Señor, fue invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, usted santo es, para gloria de Él. Le dice a Moisés: unge a Aarón. El Salmo 133:2, hermano Emanuel, hágame el favor, describe por parte del salmista cómo se ungió a Aarón, cómo se ungió a todo ese sumo sacerdocio que había. Decía de que ese aceite de la unción, 133:2, hermano, 133:2, decía que ese aceite de la unción destilaba de la barba, de la cabeza e inclusive hasta el borde de sus vestiduras. Hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que el Señor quiere que comprendamos esta noche? El Señor quiere que entendamos lo que es estar bajo la unción. Y ese es el tema de esta noche: bajo la unción, bajo la unción. Le hemos dado muchas vueltas a explicar que unción antiguamente era aceite, que del aceite que tenían los pastores se creaba un perfume que era aromático y fragante. Y yo me lo leí y me leí versículos más adelante y dije: bueno, qué triste, no lo puedo preparar, Señor, porque aquí dice que cualquiera que lo prepare con un fin diferente va a ser cortado del pueblo. No lo puedo preparar. Pero hay una unción que Él nos da hoy, hermanos. Esto es un simbolismo. Esto es una forma en la cual el Señor nos muestra que todo el Nuevo Testamento está entre líneas en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento está entre líneas en el Nuevo Testamento. No vivimos según la ley. El fin de la ley es Cristo, hermanos. Pero hay cosas y verdades ocultas que están en la palabra que el Señor quiere que comprendamos, porque esto es para nuestro bienestar, porque esto es para nuestra bendición y para la bendición a los otros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quiénes eran ungidos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungía? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Hermanos, muchas personas en la antigüedad desearon ver o desearon estar en el tiempo en el cual nosotros estamos. Hermano, es un privilegio que el Espíritu Santo se pasee en medio nuestro. Es un privilegio que el Señor de los ejércitos esté aquí con nosotros. Es un privilegio que el Dios Todopoderoso habite hoy en usted, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Eran ungidos estos reyes. El Señor enviaba al profeta. El profeta no era ungido con aceite. Decía el profeta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Está declarando el profeta, está haciendo un juramento y diciendo que Jehová, el Señor de los ejércitos, Él está sobre el profeta. No dentro, sobre, no dentro. Y el profeta era enviado a buscar a la persona que iba a ser el rey. Y le derramaba este incienso, este aceite aromático, y destilaba. Y en ese momento ese rey era ungido de Jehová. Lo hacía también sobre el sacerdote, como los pudimos ver si leemos esta parte, este capítulo del libro de Éxodo.
dice que se va a hacer también sobre las generaciones de los hijos de Aarón. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito? Esta es una declaración que el Señor hace para decir que estas son personas que están aprobadas para llevar la presencia de Dios donde el Señor diga que vayan, donde el Señor los envíen, para predicar su palabra, para dar palabra de parte del Señor, para compartir lo que la Biblia dice. Amén. Muchas veces nosotros, influenciados por el modernismo, nos dejamos contagiar de cosas que hacen en el mundo y que no son bíblicas. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque muchas veces nos esforzamos en hacer lo que otros están haciendo allá afuera. Métodos, pensamientos de hombre para la obra del Señor. Y eso no es lo que el Señor quiere. Un varón me preguntaba en estos días: hermano, yo quiero que el Señor conmigo haga algo diferente. Yo quiero que el Señor conmigo haga algo diferente. Lo que esta persona estaba buscando en el fondo no era únicamente predicar la palabra, era tener la unción del Santo de Israel para que esa palabra que saliera de su boca estuviera ungida por el Todopoderoso para gloria de Dios. Hermanos, muchas veces nos esforzamos en ir para un lado, ir para el otro, y está bien que lo hagamos para el Señor con amor, pero hay algo que el Señor quiere. Eso que el Señor quiere es que lo que tú tengas en tu corazón y lo que vayas a hacer, lo hagas bajo la unción del Santo de Israel, bajo la unción del Todopoderoso. Que Él sea el que te guíe, no tu pensamiento, que Él sea el que te guíe. Deja que eso funcione así y verás el gran éxito que Dios siempre tiene en lo que se propone. Amén. En alguna ocasión un hombre me llamó al teléfono muy cercano a mí. Yo no estaba en Cristo, no lo seguía. Y ese hombre yo lo vi, por lo que yo hoy entiendo, muy tocado por la presencia del Señor. Muy tocado por la presencia del Señor. Y no estaba aquí, estaba distante. Por teléfono me dijo: si tan solo tocares el borde de su manto. Oh, Santo de Israel, si tan solo tocares el borde de su manto. Oye, hermanos, eso a mí se me clavó aquí. Eso a mí se me clavó aquí. Probablemente la persona ni se dio cuenta, no estábamos cara a cara. Pero a razón de unas palabras de Dios a través de una persona, de una palabra, de una frase con unción. Oye, hermanos, a mí me despertó algo tan profundo de saber cuál manto. ¿Por qué tenía que tocar el borde de ese manto? ¿Qué era lo que eso significaba? ¿Por qué tenía que buscarlo? Y a razón de eso me propuse querer conocer qué era lo que me había dicho este varón. Una sola frase con unción basta para que un alma pecadora se convierta a los pies del único y maravilloso Dios, al Todopoderoso, y sea Él la gloria, porque Él es el que da la unción y da la palabra. Usted se ha puesto a pensar cómo llegó usted al Evangelio. El Señor Jesús, claro, lo trajo, se desnudó su brazo y lo sacó del lodo, pero algo humanamente sucedió. Usted, hermano, usted, amigo que está viniendo hoy por primera vez o que dice que viene a acompañar a alguien, no es que vino a acompañar a alguien, es que el Todopoderoso lo trajo. Y usted que está sentado ahí, gloria al nombre de Jesús, usted que está sentado ahí es el producto de Dios a través de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano que oró por usted con unción, que le predicó el evangelio con unción, que le compartió una enseñanza con unción, alguien que le enseñó con el ejemplo, pero el ejemplo del Todopoderoso con la unción de Él dentro de esa persona. Sea la gloria al nombre de Jesús, sea la gloria a Dios, porque esto, hermanos, es lo que el Señor quiere que comprendamos en esta noche, hermanos. Que hay muchas cosas en las cuales nosotros nos proponemos y hacemos planes, pero así como le dijo
A Marta y a María, cuando una estaba preocupada por hacer muchas cosas, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Eso que es necesario, hermanos, es estar más metidos en la presencia del Señor. Eso que es necesario, hermanos, es que lo que tú estás necesitando, lo que tú estás buscando en este momento, si la unción del Todopoderoso está en ti y tu copa, tu vaso está rebosante del poder de Dios y del Espíritu Santo, hermanos, tú vas a hacer luz donde quieras que vayas. Esa chispa que el Todopoderoso dejó en ti un día va a estar encendida por ese aceite que está dentro de ti. Esa chispa que el Todopoderoso colocó va a ser luz, luz a las naciones, luz donde tú estás, luz en tu trabajo, luz en tu colegio, luz en tu universidad, para gloria de Él. Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, servía a las mesas. Oh, hermano, pero la unción que el Señor le dio. Este varón iba de parte de Dios y hacía prodigios, hacía milagros por la unción que Dios había depositado en él. Se encontró un día con los judíos, los principales del Sanedrín, los 70 varones más doctos de la ley en Israel, y les declaró con verdad, con dedueno la palabra de Dios, diciendo que el que había de venir, Jesús de Nazaret, varón piadoso, conocido por todos ellos, era el que había de venir, que declaraban las Escrituras y todos los profetas. Él vio al Señor en su gloria, vio los cielos abiertos, y Pablo estaba sosteniendo sus ropas. Usted se ha puesto a pensar qué sucede con esos que estaban ahí alrededor al ver un hombre, al ver una persona tan entregado por un sentir, por un ideal. Hermanos, nosotros podemos hablar de mucha Biblia, podemos decir teológicamente, no sé, tantas cosas, hermenéutica, exégesis, muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Pero lo mejor que uno puede hacer, hermanos, es enseñar con el ejemplo. Es que Jesucristo viviendo en nosotros, ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Ese Espíritu es el que nos ayuda, nos saca del momento difícil, nos lleva con su mano santa por donde nosotros debemos ir. Ese Espíritu Santo, hermanos, es el que nos fortalece, es el que nos guía, es el que nos ayuda, hermanos. Ese Espíritu de Él en nosotros, hermanos, es todo en nosotros. Somos débiles, pero porque Él está en nosotros, fuertes somos, y lo podemos decir confiados en el nombre de Jesús, para gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Saulo vio la muerte de Esteban. 22 capítulos después, en el libro de Hechos, a un Saulo, ahora Pablo habla de la muerte de Esteban, que él consintió. Para Pablo no fue cualquier cosa. ¿A cuántos persiguió? Si la Biblia relata que él perseguía y encarcelaba a personas y tenía permiso de los principales sacerdotes. Pero ¿qué pasó con Esteban? Que él vio a ese hombre. Eso fue un impacto, porque vio al Señor de Israel, al Señor de Israel, su espíritu metido dentro de un hombre. Esa era cosa que ojo no vio y oído no oyó. Eso sorprendió muchísimo a este apóstol. Posterior a esto, todos sabemos la historia, se encontró con el que era Señor de Esteban. Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, bajo esta unción no solamente estuvo Esteban, estuvieron personas de la antigüedad. Elías, que oró fervientemente, hermanos, y oró fervientemente bajo la unción. Otros estuvieron contra él, probablemente acamparon contra él. Decía la Biblia que son 800 profetas, 850 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal. Todos rodearon a Elías, y Elías oró fervientemente, guiado por el Espíritu Santo, que le hizo decir las siguientes palabras: oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac e Israel,
Sea hoy manifiesto que tú eres Dios, que tú eres Dios en Israel, así como es hoy manifiesto que Él es Dios aquí en medio de nosotros, que a pesar de todos los problemas y todas las dificultades, el que te va a escuchar y va a hacer algo que sea admirable, está aquí contigo y lo va a hacer cuando sea necesario. Así como una persona de guerra en la antigüedad, Josué, oró y le pidió al Señor: Señor, que el sol se detenga en Gabaón y la luna se detenga en tal parte. Hermano, y día como ese no ha habido, en que Dios escuchó la voz de un hombre y honró la fe de ese hombre. Hermanos, no pasó cualquier cosa, el sol se detuvo. Sabemos hoy día que la tierra es la que gira, pero para ellos el sol en el punto donde estaba se detuvo, y se detuvo por un día completo, hasta que dieron muerte a todos los enemigos de Israel, bajo la unción del Santo de Israel. Unción que dice la Biblia que permanece en nosotros. Unción que dice la Biblia que te ha sido dada a ti, a ti y a ti. Unción que dice la Biblia que si no la tienes, para ti también es la promesa. Cuando hablamos de unción, hermanos, no estamos hablando de un aceite mágico, místico, ni nada de eso. Estamos hablando del Espíritu Santo viviendo en ti. Estamos hablando de que Dios Todopoderoso puede vivir dentro de tu vida para hacerte una persona diferente. Hablábamos en la antigüedad de que David contra Goliat, y contamos tanto esa historia, hermanos. A mí me parece muy bonita, pero revisando las escrituras, tal vez un joven o una persona chica, corta en edad, en estatura, no lo sé, se enfrentó a un gigante. Hermano, hoy día usted puede ser ese David. ¿Sabes qué me hace a mí vivir confiado? Que a pesar de que yo tenga un gigante enfrente, el que está conmigo es un poderoso gigante y es más grande que él. Que si el diablo sale con lanza y jabalina, hermanos, nosotros vamos contra él en nombre de Jehová, no con lanza y jabalina, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, derrotaremos fortalezas y principados y potestades en el nombre de Jesús. Usted, hermano, es la iglesia de la cual se habla aquí. Usted, hermano, es esa iglesia, el cual ha sido comisionado, y no solamente comisionado, empoderado. Y cosas mayores que estas haréis, dice la palabra. Saúl mató a miles, David a 10,000. Usted se ha puesto a pensar cuántos está pensando Jesucristo que mueran al pecado, cuántos está pensando Jesucristo que mueran al mundo, cuántos está pensando Jesucristo que mueran a los deseos de la carne. Si Saúl mató a miles y David a 10,000, con el Señor Jesucristo serán millones. Pero alguien tiene que ir a predicar esa palabra. Así como David tenía valientes, hoy día se buscan valientes. Ya no de David. El tiempo de David pasó. Hoy día se buscan valientes de Jesucristo. Amén. Se buscan valientes de Jesucristo. ¿Sabes qué característica tenían los valientes de David? Sabían pelear. Nosotros tenemos que saber pelear esas batallas. Dice la Biblia que los valientes de David eran hombres diestros en la espada. Y estos valientes de Jesucristo tienen que ser hombres directos en la espada. Hermanos, que si a usted le cuestionan, le llegasen a preguntar algo, esté preparado, como dice la Biblia, para rendir defensa con mansedumbre de esa esperanza que hay dentro de usted, hermano. Que esa esperanza usted no solamente la pueda creer, sino que la pueda compartir. Estos valientes que el Señor están buscando es para que multitudes mueran al pecado. Usted mira allá afuera un día como hoy, hermanos, sí, gloria a Dios, hemos escogido nosotros la mejor parte. Pero allá afuera hay muchos hermanos que no tienen quien les predique la palabra. Allá afuera hay muchos que hoy se reúnen
hacer cosas que no son agradables a Dios, que no conocen el bien del mal, no lo diferencian, no saben que existe un Dios. Usted le habla de espíritu, no lo pueden recibir porque no han escuchado siquiera que existe el espíritu. ¿Cómo pues se convertirán si no hay quien les hable? Los días del profeta Joel, que son los días en los cuales Dios hizo derramar su espíritu sobre toda carne, hermanos, se cumplió en Pentecostés, pero esa profecía hoy sigue abierta. Hoy sigue abierta. Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Y si alguno le pide el Espíritu Santo, Él no es un padre malo que le vaya a dar en vez de un huevo un escorpión. Si usted se lo pide creyendo, hermanos, esta unción de la cual habla la Biblia, que hoy reposa sobre muchos en esta congregación, Él se la va a dar, y se la va a dar sin medida alguna, hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y quiere el Señor convocar personas que quieran hacer su voluntad. El tiempo de jugar se acabó. Nosotros decimos que la segunda venida de Jesucristo está cerca. Amén. Amén. Nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida de Jesucristo. Nosotros esperamos el levantamiento de la iglesia. Amén. Imagínese usted que si todas las señales para la segunda venida de Jesucristo se están dando ahorita, ¿cuánto más está el levantamiento de la iglesia de cerca? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué debe pasar al final de los tiempos? ¿Usted cree que el Señor va a dejar muertos en el pecado a todos los que andan en la calle? Así como hizo con el varón que estaba al lado de su cruz, que le dijo: hoy mismo me verás en el paraíso. Se lo llevó a último momento porque Él quiso. Eso va a ser en el último momento antes de su venida. Va a ser creído en este mundo. Hermano, yo le pregunto algo. ¿A usted le gustaría participar? ¿Sí le gustaría participar? No le pido que diga un sí con emocionalismo. ¿A usted le gustaría participar en la obra del Señor? La iglesia del final de los tiempos, hermanos, que yo creo firmemente que es esta, no puede estar dormida. Y la iglesia está en este momento adormecida. Nos estamos conformando con muchas cosas, y en este momento la iglesia tiene que despertar. La tarea del final de los tiempos, de ir y predicar este evangelio a las naciones y hasta lo último de la tierra, hermanos, es la iglesia lo que lo tiene que hacer. Es la iglesia, no es otro. Y nosotros muchas veces nos estamos sentando a esperar que las cosas las haga otro. Tenemos el don de Dios con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con ese talento que Dios nos dio? Lo enterramos y ahí quedó. El Todopoderoso nos va a pedir cuentas por eso, por ese talento que un día nos dio. Yo le vuelvo a preguntar, hermano, ¿usted quiere hacer parte de ese ejército? Hermano, yo les invito a que se pongan en pie. Y les invito, hermanos, a que si alguno quiere hablar con el Señor, si alguno cree que tiene falta de algo, de inteligencia, sabiduría, unción, pídasela al Señor. No se la pide emocionalmente, hermano. Si va a venir emocionalmente, quédese. Si va a venir racionalmente a hablar con el Todopoderoso y decirle: yo quiero hacer parte de ese grupo, Señor, de personas que tú levantas en medio de las naciones al final de los tiempos, para llevar tu nombre en presencia de reyes, de multitudes, para que tú, Jesucristo, el único y sabio Dios, seas creído en el mundo. Venga y hable ahora con Él. Que como en los días de Elías y Eliseo, la unción de Elías, Eliseo la quería. Eliseo la quería. ¿Sabes qué condición le colocó Elías a Eliseo? Si tú vieres cuando yo sea arrebatado, entonces
te dará el Señor esto. ¿Qué pides? Una doble porción de tu espíritu. Doble porción de tu espíritu. Cosa difícil pides. Pero si estás, cuando yo sea arrebatado, el Todopoderoso te la dará. Y ese día Elías estuvo en Gilgal, en un pueblo, Dios los envió. Le dijo a Eliseo: quédate. No, yo no me quedo, yo voy contigo. Yo quiero esa unción, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero que ese espíritu que tú tienes esté en mí. Y me den una doble porción de eso. Eliseo lo acompañó. Fue Elías a Betel. Quédate, Eliseo. No, yo voy. En Betel anunciaron los profetas: hoy es el día en que Elías será arrebatado, en que Elías será quitado. Eliseo dijo: yo me quedo, esto yo lo quiero ver. Yo no me voy a perder el día en que el Señor esté dando esta unción para hacer la tarea de ir a predicar y llevar su nombre en presencia de multitudes. Se fue Elías al Jordán, a Jericó primeramente. Quédate, Eliseo. No, yo quiero ver cuando Dios te arrebate, porque yo quiero esta unción. Se abrió el Jordán y Elías pasó en seco. Elías fue arrebatado. Eliseo lo vio. El manto de Elías, que era el simbolismo del poder de Dios sobre Elías, le quedó a Eliseo. Eliseo ahora fue el profeta, con una unción que sobrepasaba cualquier cosa que Israel había visto. El Jordán se abrió. Eliseo fue lleno del Espíritu de Dios. Milagros hizo a multitudes. El Señor fue creído, fue predicado, palabra de Dios se dio. Yo pregunto, hermanos, de parte del Señor, ¿quién quiere ser un valiente de Jesucristo? ¿Quién quiere ser un valiente de Jesucristo? No esperes a que hombre te llame. El que te tenía que llamar ya te llamó. Está esperando que tú vengas, que tú muestres esa intención que tuvo Eliseo, esa sed que tuvo Eliseo. El que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente. Y yo le daré gratuitamente de esa agua de vida. Eso dijo el Señor de esta iglesia. Sea la gloria al nombre de Jesús. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, transformando, llenando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, transformando, llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida no
llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, transformando y llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Aleluya. Denle un aplauso a su Dios, denle un aplauso. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Un versículo en la Biblia que dice: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Qué bueno que usted le diga esta noche: si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. Es bueno andar con Cristo. El que quiera iniciar la oración para que Dios nos guarde de regreso a nuestros hogares, puede iniciarla. Soberano Dios, altísimo, omnipotente Dios, te agradecemos porque hoy nos trajiste a tu templo a darte la gloria y la honra. Gracias porque nos has hablado a nosotros. Si tu presencia no va conmigo, no me lleves, Señor. Lléname cada día más y más de tu presencia, Señor. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Guarda a nuestros hermanos de regreso a nuestros hogares. Llévanos con bien, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dando un gloria a Dios, quedamos despedidos, mis hermanos. Gloria a Dios.